En este vídeo voy a daros una guía de cómo obtener una señal de vídeo RGB de vuestra Super Nintendo, Nintendo 64 o GameCube. La señal RGB proporciona mucha más calidad de imagen que la señal de vídeo compuesto, especialmente en las pantallas LED actuales. Por lo que si te gustan jugar con estas consolas, es muy recomendable hacerlo por RGB. La señal de vídeo RGB consta de una señal para cada color primario, rojo, verde y azul, más una señal que se encarga de sincronizar la imagen con el televisor. Hará falta un cable con euroconector diseñado para cada consola para poder disfrutar de la señal RGB. Hay tiendas dedicadas que venden estos cables, como Retrocable de España o Retro Gaming Cables del Reino Unido, o vendedores de eBay especializados en estos cables. Son cables de alta calidad, pero algunos no son baratos. En eBay podéis encontrar cables mucho más baratos, pero normalmente no funcionan bien. En este vídeo os mostraré cómo modificar estos cables baratos para que funcionen en vuestra consola. Este es uno de esos cables baratos de eBay para consolas de GameCube. El euroconector se abre muy fácil y lo habitual es encontrar algunos componentes soldados en los contactos. Estos contactos contienen la señal RGB. Casi siempre tendrán un condensador de 220 microfaradios soldado en cada patilla, como en este caso. Este cable, sin modificar, nos funcionará en consolas Super Nintendo de la región NTSC y en GameCube de la región PAL. También servirá para consolas Nintendo 64 que estén modificadas, pero dependerá de cada mod. Si queréis que este cable funcione en una Super Nintendo de la región PAL o en una Nintendo 64 francesa preparada con el RGB oficial, tendréis que desoldar los condensadores, después soldar una resistencia de 75 ohmios en cada patilla RGB por un lado y en la masa de esa patilla por el otro, que está justo al lado. Finalmente soldar cada cable a su patilla correspondiente. Hecho este lado del conector, vamos con el otro lado. Si nuestro cable está bien hecho, veremos una resistencia de 180 ohmios que une este pin con este otro, al que viene un cable de la consola. Este cable lleva 5 voltios y le indica al televisor a través de este pin que hay una señal activa en el cable, mientras que a través del pin con la resistencia que la señal del cable es RGB. En ocasiones hay un condensador de 220 microfaradios uniendo estos dos pines. En principio no tiene utilidad, pero puede ser necesario para algunas televisiones. El pin del extremo se encarga tanto de la entrada de vídeo compuesto como de sincronización RGB. A veces puede haber más componentes, pero con que esté conectado será suficiente. Con esta configuración será posible disfrutar de la señal RGB en vuestro televisor, pero es posible hacer algunas mejoras más. Si vais a usar una Super Nintendo o una Nintendo 64 modificada, es posible que os aparezca una interferencia en forma de rejilla. La produce la sincronización RGB a través del vídeo compuesto. Por suerte, estas consolas también usan señal S-Video, que separa la señal de color o croma de la señal de brillo o luma. Se puede usar la señal de luma como sincronización RGB, produciendo una imagen mucho más limpia. Para hacer esta mejora, abriremos el conector de vídeo de la consola. Desoldaremos el cable del vídeo compuesto y lo soldaremos en el pin de luma del S-Video, que está justo al lado. Volviendo a cerrar el conector, habremos acabado. De esta forma tan sencilla eliminaremos la interferencia, pero esto no lo podremos hacer con la GameCube PAL, ya que no tiene salida de ese vídeo.
Tampoco lo podremos hacer en todos los cables baratos, ya que algunos no tienen todos los conectores internos y no se podrá hacer la conexión. Aunque les hagamos estas modificaciones, los cables baratos producen un ruido de estática en el sonido que a veces puede ser muy molesto. Es complicado quitar este ruido de un cable barato, así que si queremos la máxima calidad desde el principio o no nos importa gastar algo más de dinero, lo mejor es optar por comprar un cable más profesional. Con esta información os será posible tener un cable preparado para vuestra Super Nintendo, Nintendo 64 o GameCube. Espero que os sirva de ayuda. En la descripción encontraréis enlaces para comprar cables. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.